Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente hecho en El Salvador. Presenta los titulares de Hechos de la Noche. Enfrentaron la audiencia a los acusados del asesinato de una pareja en la colonia San Benito luego de salir de un bar. Entérese qué les espera. Juez emite una nueva orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes, la cuarta acumulada, esta vez por el caso El Chaparral. Los diputados solicitan antejuicio contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, por supuestos actos de nepotismo. Paralizadas permanecen las actividades en la Asamblea Legislativa las próximas 2 semanas. El motivo, las elecciones presidenciales. Le contamos qué ocurrió hoy en la plenaria que duró menos de 2 horas y a la cual solo asistieron 56 parlamentarios. En Venezuela, el fiscal general pide al Tribunal Supremo de Justicia prohibir la salida del país del autodeclarado presidente encargado Juan Guaidó. También solicita abrir un proceso en su contra. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Acá estamos transmitiendo desde la sala de redacción, desde la sala de prensa de Noticiero Hechos en el edificio Bicentenario, un programa especial previo a las elecciones de este próximo domingo. Manuel, buenas noches. Buenas noches, qué gusto que nos acompañan. Estamos comenzando una nueva entrega de Hechos, emisión estelar. Hoy, como decía Roxana, en horario especial. Vamos desde las 7 hasta las 9 de la noche, 2 horas de información a través de esta emisión en la que le damos, como les adelantábamos, información importante referente al proceso electoral. Pero comencemos con nuestros titulares para esta noche. Pero queremos comenzar con la decisión de exonerar de pago de matrícula, Manuel, y amigos televidentes, y la mensualidad de a los estudiantes de institutos públicos que cursen sus estudios en la Universidad del Salvador, que fue muy bien recibida por la comunidad educativa. Así es, bueno, tenemos mucha información esta noche, importantes datos que ustedes deben saber respecto a diferentes situaciones que están ocurriendo en el país y que deben, escuchar en esta noche de martes. Una nueva orden de captura fue emitida hoy contra el expresidente de la República, Mauricio Funes. Tenemos los detalles a continuación. Una cuarta orden de detención fue girada en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, y su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, esta vez por su presunta participación en actos de corrupción en el proceso de licitación para la construcción de la presa El Chaparral. Y ha ordenado que se comunique a la Policía Nacional Civil, a la Dirección General de Migración y Extranjería y a la sede de la Interpol en El Salvador para que se proceda con lo que conviene bajo el argumento de la ley. Los delitos por los que se les procesa en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador son lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas. Igualmente pasó el caso al Juzgado Noveno de Instrucción y ha advertido que por lo voluminoso del caso probablemente no se cumplan los plazos establecidos y ha notificado esto a la representación fiscal, a los apoderados de CEL. Un caso que también implica a Mauricio Pieragostini y José Quinteros, representantes de Astaldi. Ambos siguen prófugos de la justicia, mientras que Leopoldo Zamur, expresidente de CEL, ya guarda prisión bajo los mismos cargos. El proceso es que la Corte Plena analiza el caso y si consideran que hay elementos valorativos de juicio, pues manda por las vías legales. En este caso es notificar a la Cancillería para que Cancillería haga los trámites respectivos ante la justicia y el gobierno de Nicaragua. Mauricio Funes es el primer expresidente de la República que enfrenta 4 procesos penales y uno civil por supuestos casos de corrupción cometidos durante su administración. Por ahora, Funes sigue asilado en Nicaragua junto a su familia, mientras en el país se acumulan las órdenes de detención en su contra. Con imágenes de Eric Alfaro, un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos. Y según una investigación del periódico digital El Faro, a lo largo del mandato del expresidente Mauricio Funes, varios funcionarios recibieron sobresueldos que salían de los gastos reservados de la presidencia, es decir, de la partida secreta. De acuerdo a la publicación, cada mes algunos funcionarios recibían en efectivo más de $10,000. Entre los destinatarios de estos montos figuran el actual presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien fungía como vicepresidente y ministro de Educación en la administración de Funes, y también el actual candidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez, quien era el canciller de la República en esa época. La investigación apunta a que el candidato Martínez recibía $10,000 en concepto de bonificación.
Bien, y precisamente el ingeniero Hugo Martínez, quien actualmente es candidato a la presidencia de la República y que va a participar en las elecciones del 3 de febrero, durante la administración Funes fue ministro de Relaciones Exteriores. Ya ha sentado pues él posición respecto a esta publicación de ese periódico digital y vamos con Tatiana Funes, quien nos tiene los datos. Tatiana, buenas noches. ¿Qué es lo que ha dicho el candidato respecto a esta publicación que indica que él habría recibido sobresueldos durante la administración del expresidente Funes? Así es, muy buenas noches, compañeros. Comentarles que en estos momentos estamos a la espera de que inicie la conferencia de prensa que ha convocado el candidato del FMLN, Hugo Martínez. Él ha reaccionado en redes sociales y ha desmentido los señalamientos de haber recibido un sobresueldo. Según la publicación del Faro, serían alrededor de $10,000 los que el candidato Hugo Martínez habría recibido durante su gestión como ministro de Relaciones Exteriores. Por el momento nos mantenemos al pendientes a que se haga presente a esta conferencia de prensa que ha convocado esta tarde y pues nos enlazaremos posteriormente para llevarle todos los detalles de lo que diga el candidato Hugo Martínez. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Tatiana. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Y el pasado 8 de enero el Tribunal de Ética Gubernamental condenó a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos por promover en la institución un ascenso laboral a favor de una de sus hijastras y le impuso una multa de $1,006.80 por violar la ley de ética. La Corte de Cuentas también abrió una investigación contra Caballero de Guevara y este martes los diputados Raúl Beltrán, Emilio Coreas y Rosy Romero de los partidos PCN y Arena respectivamente solicitaron remitir el caso al Ministerio Público para que determine si hay suficientes elementos para conformar una comisión especial de antejuicio contra la titular de la Procuraduría. En otras noticias, el concejal del Partido Demócrata Cristiano en la comuna del Congo denunció supuestas irregularidades en la administración en relación a la adjudicación de proyectos y la calidad de los mismos al ser terminados. Advierten que acudirán a interponer el aviso ante el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas de la República. Todo irregular, todo proyecto que se va a ejecutar se debe de aplicar la ley, la CAP, y en eso tiene que notificarse a Comprasal, porque eso va a permitir que tengamos personas que andan buscando trabajo, empresas que andan buscando trabajo, profesionales que andan buscando trabajo, tengamos buena participación en las respectivas licitaciones. Pero cuando no se publica, o si se publica de la noche a la mañana, entonces déjenme ver, eso es irregularidad. Y hoy se conoció que El Salvador subió 7 posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2018 de Transparencia Internacional y mejoró su calificación 2 puntos con respecto al 2017, pasando de 33 a 35, siendo el único país de Centroamérica que mejora en el índice de percepción y que incluso mejora al compararlo con Honduras y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte. Por ahora, El Salvador es uno de los 3 países de América Latina que registra avances importantes en la lucha contra la corrupción. Y el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos entregó cartas a cada uno de los 84 diputados para que ratifique la reforma constitucional del derecho humano al agua y la Ley General de Aguas. Recordemos que esto ya lleva varios años en la Asamblea Legislativa en estudio. Es necesario que los diputados retomen el tema agua en la reforma constitucional y en la Ley General, y solicitamos que no abandonen este trabajo legislativo, este esfuerzo por regular el agua, ya que hemos visto que lo han abandonado. Las comisiones no están trabajando por dedicarse a una campaña que es presidencial, no es para diputados. Y los habitantes de la colonia San Juan Bosco, ubicada sobre el final de la 25 Avenida Sur y calle Montserrat, cerraron la vía por al menos 2 horas para protestar en contra de la colocación de una antena de telefonía que se está instalando en la comunidad. Temen por su salud y piden que se retire de inmediato. La comunidad
nos hemos abocado a la calle para tratar de tener la instalación de esa antena de una compañía telefónica, porque estamos preocupados por la radiación que producen esas antenas y nos interesa el bienestar y la salud de los vecinos y de la comunidad. No estoy de acuerdo porque realmente eso nos va a afectar en la salud para todas las mujeres, niños y ancianos y hombres. Eso nos va a afectar en todo sentido. También que tenemos personas enfermas con cáncer, con insuficiencia renal. Todas estas personas son las que van a ser más dañadas todavía. Eso nosotros queremos que la quiten inmediatamente. Si no la quitan, nosotros vamos a tener más acciones porque nosotros necesitamos que nos desaparezcan esta antena. Y a esta hora tenemos información sobre las condiciones del clima con la meteoróloga del Ministerio de Medio Ambiente, Lorena Soriano. Lorena, le escuchamos. Adelante. Buenas noches, estas son las condiciones atmosféricas para lo que resta de este martes. Bueno, evidentemente tenemos el flujo del este proveniente desde el Mar Caribe hacia nuestro país, el cual trae poca humedad, pero es importante decir que también hemos tenido el desplazamiento de algunos frentes fríos que no se han acercado a la región, los cuales únicamente han dejado un sistema de alta presión que, asociado con el desplazamiento del flujo del este, pues ha generado en alguna medida algunos vientos muy débiles en las partes altas del territorio salvadoreño. Para esta noche, bueno, se va a tener un ambiente muy fresco, así como también en horas de la madrugada. Tal es el caso que podríamos tener temperaturas en aquellas zonas altas y montañosas que podrían estar alrededor de los 8 a los 14 grados Celsius, mientras que en valles interiores, pues temperaturas que estarían oscilando alrededor de los 16-18 grados Celsius. Un ambiente muy fresco para esta noche y también madrugada. La nubosidad, bueno, escasa nubosidad sobre el territorio salvadoreño. Podríamos tener algunas nubes únicamente en el norte del territorio salvadoreño, así como también en la cadena volcánica. Pero ya para horas de la noche, la madrugada, pues el cielo va a estar despejado. Estas serían las condiciones atmosféricas que van a estar prevaleciendo sobre nuestro territorio salvadoreño. Ahora hablaremos de la importancia de la innovación, la tecnología y la calidad en empresas y negocios para lograr sobrevivir en el actual mundo competitivo. Este es un reporte de Luis Alberto López. De cara al presente y al futuro, las empresas o negocios tienen que apostarle en sus procesos productivos a la calidad, la innovación y la tecnología, entre otros factores, para lograr desarrollarse y mantenerse en el mercado competitivo del nuevo ciclo. Estos tres factores son claves para que una empresa no solo pueda competir de tú a tú, ¿verdad?, en el mercado nacional, sino que también en el mercado regional y, por qué no decirlo, internacional. Son elementos clave para no estancarse o perecer. Nadie está obligado a adaptarse. Sin embargo, creo que es importante ir reconociendo cómo los mercados cada vez van dejando un poco de lado, ¿verdad?, aquellos que no cumplen con sus requisitos o no cumplen con sus exigencias. Entonces, tarde o temprano van a tener que dinamizarse y van a tener que entrar precisamente en estas dinámicas. Al no transformarse adecuadamente, van cediendo esos espacios a compañías más jóvenes, más ágiles, que empiezan más pequeñas pero que crecen mucho más rápido, son más dinámicas. Tiene un destino a corto plazo de desaparecer, porque la tecnología en la maquinaria es indispensable, porque eso nos da mucho más eficiencia. Cada mercado tiene su nivel de exigencia. Hoy en día, los usuarios o consumidores demandan mejor calidad y eficiencia. Si no se desarrolla la cultura de la calidad, el consumidor final no tiene lo que espera de un producto. Pues a nivel de empresas genera un estancamiento. Porque si al cliente no le gusta lo que usted vende, pues usted deja de percibir esos fondos y se estanca. Se ve reflejado directamente en los crecimientos por ventas, en la reducción de costos, ¿verdad?, en el aceleramiento de su producción, en su eficiencia para llegar al cliente, en una mejor logística y, por qué no decirlo, en mejores clientes. La resistencia a la innovación es normal. Pero una vez adaptándose a esta dinámica, se hace de la calidad una cultura permanente en la creación de productos y servicios. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López.
Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Este día en horario especial estamos desde las 7 hasta las 9 de la noche. Vamos a continuar con las noticias. La decisión de exonerar de pago de matrícula y de mensualidad a los estudiantes de institutos públicos que cursen sus estudios en la Universidad de El Salvador fue muy bien recibida por la comunidad educativa. Las autoridades también se refirieron a la necesidad de recursos en el alma mater. Es la única universidad pública del país y año con año su demanda aumenta. A la fecha, al menos 85,000 estudiantes cursan sus estudios superiores y cerca de 40,000 provienen de institutos públicos que realizaron su examen de admisión. Por ello, con el objetivo de aliviar su situación económica, el Consejo Superior Universitario, con 25 votos, aprobó la exoneración del pago de matrícula y mensualidad a estudiantes de escasos recursos económicos. Eso implicó entonces exonerar de la matrícula anual y de las mensualidades alrededor de 40,000 estudiantes, que son los que tenemos registrados como estudiantes que realizaron su bachillerato en instituciones públicas. Todavía queda una deuda, queda la deuda con aquellos estudiantes que proceden de instituciones privadas. Si nosotros multiplicamos los 40,000 estudiantes por el monto que debe pagar anualmente cada estudiante que viene de institutos nacionales, eso hace un promedio de $2 millones por año. Pero ¿qué opinan los estudiantes acerca de este acuerdo que se tomó luego que el presupuesto de 2019 contemplaba un aumento de $2 millones para la universidad? Porque hay gente que no viene de San Salvador, o sea, viene de otros departamentos, entonces el que les haya ayudado a no pagar matrícula ni lo que son las colegiaturas, las cuotas de mensualidades, les ayuda bastante ya en los pasajes, en que a veces tienen que quedar y copias así, o sea, me parece súper bien. O sea. Es muy beneficioso, sí, hay personas a las que les cuesta más que a otros, pero aún hay mucho trabajo por hacer en la universidad para poder llegar a impactar de verdad a los estudiantes. Las autoridades de la UES sostienen que para suplir todas las necesidades se debe tener un presupuesto de al menos $400 millones. Actualmente cuentan con $88 millones y en la región latinoamericana sigue siendo el aporte más bajo otorgado a una universidad pública. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en los últimos 3 años el presupuesto aprobado en el Congreso para la Universidad Nacional ha ido en aumento, pasando de $73.2 millones en el 2017 a $86.5 millones en 2018. Y para este año se aprobaron $88.4 millones, siendo el presupuesto más alto que ha recibido el alma mater desde que abrió sus puertas hace 177 años. Y seguimos con temas educativos. Reducir el acoso de pandilleros a estudiantes es una tarea que tienen las autoridades de la Policía Nacional Civil. Es por ello que anunciaron los planes estratégicos que van a tomar en los diferentes centros educativos del país. Ernesto Cornejo con los detalles. En el 2018, el Instituto Nacional Francisco Morazán, las autoridades reportaron al menos 5 casos de estudiantes que tuvieron que retirarse antes de finalizar su periodo escolar por amenazas de grupos criminales. Y han habido casos de niñas, ¿verdad?, de ausentismo, y que el ausentismo viene haciéndose deserción, aunque por problemas en las colonias donde ellos viven, que les dicen, mira, no, pues queremos que estudies aquí cerca, muy lejos vas, y bueno, y por eso es que las niñas se van, pero... Para evitar que más hechos como estos se sigan reportando en los diferentes centros educativos públicos y privados del país, las autoridades de la PNC anunciaron la implementación del Plan de Seguridad 2019, en la que contempla la cobertura de más de 1.112 centros educativos, en la que la presencia policial y militar estará garantizada. Programas preventivos dirigidos a la comunidad educativa que ustedes conocen, el GRADE, las ligas atléticas policiales, protección de niños, niñas y adolescentes en línea que le llamamos TIC, yo también soy persona, etcétera. Por otro lado, dispositivos de seguridad y patrullaje, seguridad perimetral y ruta segura principalmente. También atención de casos de vulneración a niños, niñas y adolescentes en cualquiera de sus derechos.
Por su parte, los estudiantes agradecieron la labor que están haciendo el Ministerio de Educación junto a la policía para resguardar su seguridad en las afueras de los centros educativos. Buena idea y todo porque no solo nos hacen sentirnos seguros a nosotros, sino que a nuestros padres para andar en la escuela y algo así. En el 2018, las autoridades del Ministerio de Educación, junto a la Policía Nacional Civil, no reportaron la muerte de estudiantes ni de maestros, por lo que esperan que el panorama para este año sea igual o mejor. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, a esto podemos agregar que durante el año 2018 no hubo reportes de asesinatos de estudiantes, así lo destacó el viceministro de Educación Francisco Castaneda, un dato que dista de los reportados en el más reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que reveló que entre 2016 y 2017 156 alumnos murieron por causa de la violencia. 38 cursaban educación media, según el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los niños y jóvenes se exponen camino a la escuela al acoso de miembros de estructuras criminales. Y el Partido Arena propuso un decreto para exonerar del pago del impuesto sobre la renta a miembros de la Policía Nacional Civil cuando reciban remuneraciones, compensaciones o cualquier otro tipo de ingresos. Los otros partidos manifestaron estar de acuerdo, pero dicen que también se deberían incluir a los miembros de la Fuerza Armada y custodios de centros penales. Bien, se incorpore en este beneficio que se vaya a dar al personal de la Fuerza Armada, al personal también de custodios y de la Dirección General de Centros Penales. Apoyando todas aquellas medidas que vengan a favorecer a la Corporación Policial y a la Fuerza Armada, dos instituciones que han demostrado su capacidad apoyando pues la defensa del país. Es una muy buena decisión en la cual se vaya a la comisión y se discuta con todos los pormenores de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y en temas judiciales, les contamos rápidamente que se decretó instrucción formal con detención provisional para dos personas identificadas como Oscar Ricardo Archila, de 23 años, y Helen Xiomara Flores Laínez, de 20. Según las autoridades, ellos son miembros de la pandilla 18 y están siendo acusados de homicidio agravado en perjuicio de Edwin Isaac León y de Tatiana Lisbeth Abarca. Ese hecho sucedió el pasado 1 de enero frente a la Plaza La Reforma en la colonia San Benito. Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los acusados y las víctimas se encontraban en un bar cercano a la zona donde hacían una transacción de drogas, pero los detenidos se percataron que sus víctimas eran miembros de la pandilla contraria. Con engaños los trasladaron hasta la Plaza La Reforma, donde les dieron muerte. La Fiscalía cuenta con videos y el testimonio de un testigo presencial que señala pues a estas dos personas como los autores del doble homicidio. Y este lunes, según la Policía Nacional Civil, se registraron 9 homicidios en 9 municipios del país. A la fecha se reportan 37 crímenes menos en comparación al mismo periodo del año pasado. Y una persona murió luego de ser atropellada en el kilómetro 12 de la autopista a Comalapa. De acuerdo a las autoridades, la víctima fue identificada como Manuel de Jesús Romero Martínez, de 81 años. Intentó cruzar la vía cuando fue embestido por el conductor de un vehículo particular que se dio a la fuga. Por el momento, las autoridades no reportan capturas por ese hecho ocurrido en carretera. Un accidente de tránsito se registró sobre la carretera panamericana a la altura del Trébol. Una rastra y un microbús de la ruta 101B estuvieron involucrados en este percance. Según las autoridades, el percance vial fue ocasionado por un viraje realizado por el conductor del transporte pesado al invadir los 3 carriles en la calle. Vamos rápidamente a una nueva pausa comercial. Así es, pero cuando regresemos les hablaremos de la nueva orden de captura contra el expresidente Funes y otras informaciones.
Bien, a esta hora tenemos señal en directo de una conferencia del candidato a la presidencia por el partido FMLN. Hablamos del ingeniero Hugo Martínez, quien busca asentar posición sobre una publicación del periódico digital El Faro que ha salido este día y que indica que durante la administración del expresidente Mauricio Funes se pagaron sobresueldos. Vamos a escuchar lo que está diciendo a esta hora el candidato a la presidencia por el partido de izquierda, Hugo Martínez. Que tuve con un periodista de ese periódico digital que hizo esas publicaciones. La tuve el 19 de enero en La Puebla, en Villa Dolores, en Cabañas. Y ahí le dejé claro lo que les voy a decir nuevamente. No he recibido sobresueldos ni otras formas de remuneración y por lo tanto no he firmado ningún recibo a Casa Presidencial. Y le mostré el DUI a ese periodista y le dije, tómale fotos y compáralo con ese gancho que aparece ahí en esa página. Y lo publicas, porque si me vas a citar, tengo el derecho a que publiques que te he dicho categóricamente que no he firmado ningún documento ni he recibido ningún tipo de ese sobresueldo, transacción, como quiera que se llame. Y todavía el periodista me dijo, no te preocupes que hasta te estamos filmando. Y por eso, por transparencia, he hecho público el audio, donde se lo dejo claro. Y me dice que cuántas firmas tengo. Y yo le digo, todos tenemos una sola firma, que es la que se registra en el DUI. Y le digo ahí también, que esa firma la tengo desde que tenía cédula de identidad personal. Es la misma firma de toda la vida, porque yo no tengo dos caras, yo solo tengo una cara, y esa es la firma de toda la vida. Y aquí tengo mi DUI, ya lo publicamos, voy a tener que cambiar mis cuentas, mis claves de Facebook, de todo, porque como saben, con eso me pueden hackear y me pueden sacar también cosas en mis redes sociales. Pero tuve que hacerlo y se los puedo prestar, pero me lo devuelven porque el DUI se cuida para la votación el domingo, para que puedan constatar de que ahí está mi firma, la que he tenido toda la vida, que está en mis documentos históricos, está en las reuniones del Consejo de Ministros, está en los documentos como diputado en la Asamblea Legislativa. Fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Educación. Vayan a buscar todos esos documentos y ahí verán que mi firma sigue siendo la misma y que yo no tengo doble firma. Cuando ese periodista me preguntó que cuántas firmas tenía, le pregunté que cuántas tenía él y que me mostrara su DUI. Ahí está el audio, pueden oírlo completamente, no voy a ahondar en los detalles, pero por transparencia lo he tenido que publicar. Por transparencia, porque no me parece que a portas de una elección se hagan publicaciones irresponsables sin el debido sustento. Y yo realmente respeto mucho el trabajo periodístico y he respetado por años a los periodistas de ese periódico digital. Nunca, jamás en mi vida les he negado una entrevista, por espinosos, por duros que sean los temas, jamás. Y esa vez, el 19 de enero, tampoco les negué la entrevista. Lo que no me gusta es que se manejen las cosas parcialmente. Lo que no me gusta es que en aras de vender una nota se hagan titulares y declaraciones amarillistas. Eso sí no me gusta. Y no me gusta porque estamos también a puertas de una elección. Y no se vale tratar de cargar los dados de esa manera. Y sé que la campaña sucia va a arreciar conforme se va viendo la remontada del FMLN. Pero déjenme decirle esto, a esos especialistas en guerra sucia, a esos que se han dedicado toda la vida a prepararse para hacer campañas sucias y que están haciendo campaña sucia con ese reportaje de ese periódico digital, que están haciendo campaña sucia inventándose cosas absurdas
y lanzando todo el lodo, toda la podredumbre que no les cabe en su pecho, porque ellos siempre han vivido de hacer campaña sucia en diferentes partidos y en diferentes gobiernos. Eso no me va a amedrentar, eso no me va a hacer cambiar, y mi venganza personal será entregarle más paquetes escolares a los niños y a las niñas, entregarle la pensión básica universal a los miles de ancianos, adultos mayores que no tienen esa ayuda todavía, entregarle una pensión digna a nuestra población. Y a eso le tienen miedo las dos derechas. Por cierto, la derecha que se presentaba como una candidatura de izquierda ha sacado las uñas, ha develado su verdadero rostro y tiene ahí en su círculo íntimo a los mismos que hicieron la guerra sucia contra el FMLN en otras campañas electorales, los mismos que hicieron la guerra sucia contra Chafik, los mismos que hicieron la guerra sucia en las campañas de diputados y alcaldes en las diferentes campañas en que estuve participando y algunas que las estuve dirigiendo. No me extraña, ya los conozco y me voy a... Ahí escuchábamos parte de las declaraciones del candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, en las que niega tajantemente haber recibido un sobresueldo mientras ejercía como canciller de la República durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Hablaba incluso de ataques, una campaña sucia, y hasta aseguró que se trata de declaraciones absurdas. Estas publicaciones en las que lo vinculan a él y a otros exfuncionarios e incluso dos personas que continúan trabajando en el gobierno que han recibido sobresueldos. Bueno, recordemos que en esta investigación que publica el diario digital El Faro, pues hay funcionarios o exfuncionarios de la administración Funes que aceptan haber recibido precisamente los sobresueldos. Nos referimos a Carlos Acevedo, quien estuvo en el Banco Central de Reserva, y también a Alexander Segovia, quien fue secretario técnico de la Presidencia de la República. Es ahí donde surge la polémica y esta declaración del ingeniero Hugo Martínez, que asegura pues no ha recibido ningún tipo o no recibió ningún tipo de beneficio durante la administración del expresidente. Y usted veía en la fotografía del DUI, porque asegura que hay una diferencia entre la firma que aparece en el recibo que presenta la investigación del Faro y la firma que él tiene en su documento único de identidad. Esto es parte de lo que está ocurriendo esta noche y cómo, digamos, se han encendido las alertas, sobre todo en el FMLN, con esta investigación que ha publicado pues el periódico digital El Faro. Claro, y nosotros les mostrábamos en vivo precisamente las declaraciones de uno de los involucrados en esta publicación, de uno de los señalados en esta publicación, en este informe periodístico. Escuchábamos entonces negando tajantemente al haber recibido un sobresueldo al candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez. Con esta información nosotros, Manuel y amigos televidentes, vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos con más información. A petición de los partidos políticos, la Asamblea Legislativa permanecerá paralizada por la elección presidencial. Las comisiones no tendrán actividades en las siguientes 2 semanas. Con un atraso de 50 minutos y con la presencia de 56 de 84 diputados, inició la sesión plenaria número 33, que estaba programada para las 10 de la mañana. Establecido el quórum, damos por abierta la presente sesión. Se trató de un encuentro de trámite. Inició con el minuto de silencio. Hubo tiempo para la charla entre amigos, para revisar las redes sociales, capturar la mejor fotografía y tomarse un café. Aunque se trata del órgano legislativo, los diputados de momento están enfocados en la elección presidencial. Todo el mundo está más compenetrado en la responsabilidad que tiene en su territorio, no solamente en la preparación del día de él, lo cual conlleva muchas cosas logísticas, donde diputados y alcaldes nos convertimos en los liderazgos en los territorios. En la plenaria solamente se aprobaron 3 dictámenes, uno de límites municipales y 2 exoneraciones de impuestos. Y es que en la última semana las comisiones solo vieron actividad el día lunes. Los partidos políticos informaron que de momento están más concentrados en la elección presidencial del próximo domingo 3 de febrero. Aunque los salvadoreños solamente vamos a elegir un presidente, todos los institutos aseguran que ganarán en primera vuelta.
Vamos a ganar en primera vuelta, somos la fórmula ganadora, eso no hay opción. Hugo ha demostrado en el trayecto de toda esta campaña política que es un profesional de altura. Hay que ganar la primera vuelta, no hay que permitirle volver a gastar otros 40 millones de dólares más en este otro proceso electoral para la segunda vuelta. Hay que definir esto el domingo y que Carlos Calleja sea el presidente de El Salvador. Podemos ganar con nuestro candidato Nayib Bukele en primera vuelta y le ahorraríamos mucho dinero al gobierno, al futuro gobierno, ya que el presupuesto 2019 está en curso. Al filo de las 12:40 del mediodía, el presidente informó que a petición de los partidos políticos, la asamblea permanecerá paralizada hasta el 11 de febrero. El motivo, dice que irán a cuidar los votos de sus candidatos por los próximos 12 días. Muy probablemente esto reciba críticas, este órgano del Estado, pero también nuestros amigos de los medios de comunicación deben entender que ese es parte del trabajo de nosotros, cuidar el voto que nuestros compatriotas emiten. De esta manera culminó una plenaria que duró 1 hora con 50 minutos. Posiblemente después de la elección presidencial, la aritmética legislativa pueda cambiar. Y cerramos la presente sesión. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Estamos a tan solo 5 días para las elecciones presidenciales de este 3 de febrero. El Salvador va a las urnas y Manuel Burgos nos tiene una interesante entrevista con 2 analistas precisamente para hablar de qué es lo que se espera para estos comicios, cuáles son las posturas, cuál es el análisis de las posturas de los candidatos y por supuesto cómo han visto esta campaña presidencial. Así que veamos esta introducción y seguido de ello con la entrevista. El padrón electoral está conformado por 5.268.411 electores, de los cuales 5.948 son salvadoreños que residen en el exterior. Son 9.568 juntas receptoras de votos que estarán distribuidas en 1.596 centros de votación a nivel nacional. Esta vez, nuevamente se implementa el voto residencial, el cual se llevó a cabo por primera vez en las elecciones de 2012. Quiero recibir los halagos del poder. El fin de semana los partidos realizaron sus respectivos cierres de campaña, pues tienen hasta el miércoles a la medianoche para poder pedir el voto. Luego de eso, inicia el silencio electoral. Para poder llegar al poder el próximo 3 de febrero, los partidos y coaliciones contendientes deberán alcanzar el 50% más 1 de los votos válidos. Caso contrario, deberá definirse en segunda vuelta electoral, tal y como sucedió hace 25 años. Y estas nuevas elecciones tendrían lugar el 10 de marzo. Esta noche, en la emisión especial de Hechos Camino a las Urnas, conversaremos sobre estas y otras generalidades del evento electoral. Efectivamente, como les decíamos, esta noche tenemos pues una emisión especial de Noticiero Hechos y lo hemos tenido durante pues desde el inicio de esta semana porque queremos incluir en este espacio de noticias también el análisis sobre lo que nos espera pues el domingo, que es día de elecciones en El Salvador. Hoy tenemos el punto de vista de analistas sobre temas específicos abordados durante la campaña y temas nacionales también que han afectado y que afectan al país y el abordaje que han hecho los candidatos a la presidencia de la República. Hoy contamos con la presencia de Yanet Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Yanet, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Y también tenemos al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, como siempre, un gusto que nos acompañe. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Doctor, comenzamos con usted. Uno de los temas del momento es la posibilidad de que se dé una segunda vuelta. Incluso el presidente del Tribunal Supremo Electoral daba declaraciones esta mañana y decía que, de acuerdo a sus cálculos, el tribunal tiene que preparar desde ya una segunda vuelta. ¿Cómo ven ustedes digamos, el panorama? ¿Hay o existen las posibilidades de que la elección presidencial del domingo no se defina el domingo, sino que tendremos, o los salvadoreños tenemos que regresar el 10 de marzo a votar nuevamente? Sí, existe esa posibilidad, que haya necesidad de una segunda vuelta, aun cuando a medida que se ha ido acercando la fecha de elecciones, se admite la posibilidad también de que posiblemente hay un ganador en primera ronda, ¿no? Así que de dudas saldremos el día 3 de febrero.
Pero el FMLN ha estado hablando de una remontada de su candidato. ¿Consideran ustedes que se ha dado esta remontada, Janet? Pues es difícil saberlo porque, digamos, a lo largo de varios meses de campaña el FMLN no parecía crecer, al menos a la luz de los datos de las encuestas. Sin duda que en los últimos días de la campaña, a partir de las estrategias de movilización de electores y otro tipo de estrategias como compra de votos, etcétera, estos partidos suelen sumar de alguna manera apoyos electorales. Yo creo que va a crecer, pero no a los niveles, digamos, que ellos están proyectando, ¿verdad? Desde mi perspectiva, muy probablemente también la elección no se dirime en una primera vuelta. Creo que las encuestas muestran, en términos generales, que el candidato Bukele, que figura como el, digamos, principal contendiente o el que capitaliza los mayores apoyos electorales, no logra un apoyo mayoritario como para alcanzar el 50% más uno de los votos. Eso plantearía obviamente un escenario de segunda ronda electoral en donde se recomponen de alguna manera los actores políticos. Ahora bien, ¿cómo definirían ustedes el escenario? Porque algunos dicen se rompe hasta cierto punto la hegemonía que había mantenido Arena y el FMLN en el control del Ejecutivo con el surgimiento de esa tercera fuerza. Pero, ¿qué tan potente es esa tercera fuerza como para enfrentar a dos partidos que tienen ya un trabajo territorial hecho, que tienen una estructura montada por años de experiencia en elecciones? Digamos, ¿cuáles son las posibilidades que tiene esa tercera fuerza de enfrentarse en las urnas al FMLN y Arena, que son los que han tenido hasta cierto punto el control del Ejecutivo en los últimos 30 años? Bueno, pudimos ver en los cierres de campaña la manifestación de poder de los partidos tradicionales, de los dos grandes, que tienen, digamos, una organización territorial más grande. Vimos el Frente con una multitudinaria concentración como cierre de campaña. Vimos a Arena, que usó una estrategia de hacer distintas concentraciones en todo el territorio nacional. Y luego las concentraciones de Gana, que no tuvieron las dimensiones de las de los otros dos partidos. Indudablemente le pesa el ser una nueva fuerza. Y Vamos, pues, que tuvo también una más modesta concentración, ¿no? Pero eso va a pesar el día de la elección. Ya, por ejemplo, el FMLN ya tuvo una elección en la que perdió muchos votos cuando redujo el número de sus militantes, ¿no? Pero después de eso logró ganes en la candidatura presidencial y bueno, ahora el desgaste del ejercicio del poder y los distintos señalamientos que se le han hecho también le redujeron simpatizantes, y la elección de marzo del año pasado demostró, pues, que el Frente perdió muchos votantes, muchos de sus votos duros, que Arena prácticamente no los perdió. Entonces creo yo que ese bipartidismo entre el Frente y Arena, que es un bipartidismo trabajado desde el mismo momento de los acuerdos de paz, es bien difícil de romperlo, ¿no? Y habría que analizar si conviene o no conviene que eso se rompa. Janet. Yo no concuerdo con la opinión del doctor. Creo que efectivamente, digamos, estamos a las puertas de esa ruptura del bipartidismo en el país, como nunca, a partir obviamente de todo este proceso de erosión progresiva que tuvieron los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Ha emergido con fuerza este nuevo movimiento. Las dudas radican básicamente en qué tanto este movimiento va a lograr convertirse en una fuerza transformadora, ¿no? Organizada, que vaya más allá del culto a la personalidad de su líder y que vaya más allá de su posición, digamos, antisistema, que es básicamente, digamos, un elemento central en la que ha cimentado su propuesta. Todavía no lo vemos claro, hay muchas dudas, obviamente, en términos de la capacidad que va a tener, ¿verdad? Se están enfrentando a dos grandes maquinarias electorales, pero yo no dudo que ese descontento que no es nuevo, ¿verdad? Que venimos viendo sobre todo desde las elecciones legislativas de 2012 hacia la clase política tradicional y hacia los dos partidos mayoritarios, se traduzca en
masivo apoyo, ¿verdad?, en las urnas al movimiento de Bukele, en este caso a la alianza Gana Nuevas Ideas. Tenemos más preguntas para nuestros invitados de esta noche, pero antes vamos a ir con Roxana Webb, que nos tiene datos importantes sobre los procesos electorales en El Salvador y también datos importantes con mira ya a este 3 de febrero de este 2019, día de elecciones en El Salvador. Roxana, vamos contigo. Así es, contarles que el Tribunal Supremo Electoral sostiene que cuenta con un efectivo sistema de seguridad para evitar el ataque de los hackers. Sin embargo, los magistrados del ente colegiado difieren en algunas posturas ante una posible vulneración. Cualquier intento de sabotaje durante las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero es una de las prioridades del Tribunal Supremo Electoral. Y es que constantemente son blanco de ataques cibernéticos. El más reciente fue denunciado por el presidente del ente colegiado, Julio Olivo, quien alertó sobre un supuesto hackeo a la página del voto en el exterior. Una acción que a juicio del magistrado Fernando Argüello Telles difícilmente podría ser posible, ya que cuentan con un sistema de seguridad invulnerable. Siempre estamos siendo atacados o intentado atacar en diferentes casos. La consulta ciudadana, votos del exterior. ¿Cuál es la buena noticia? Hemos tomado todas las medidas oportunas para que la página web no se nos caiga, porque hemos tomado las medidas correspondientes para evitar ese tipo de hackeo. Telles incluso destacó que El Salvador cuenta con apoyo tecnológico de otros países, razón por la que se puede garantizar la seguridad a las páginas y evitar el acceso a hackers. Lo que se llaman bots, que es que tratan de saturar lo que es la página web con accesos y con imágenes muy cargadas a fin de votarla. Entonces, medidas se han tomado, tenemos apoyo internacional, anti-hackers también de parte del gobierno de España. Un blindaje que, según el magistrado, es reforzado durante el escrutinio final y el proceso de transmisión de datos que revelarán quién se convertirá en el próximo presidente del país. Redoblamos los esfuerzos para garantizar de que podamos evitar ese tipo de ataques. La población que tenga la tranquilidad que se han tomado las medidas correspondientes. Las elecciones presidenciales están en la recta final. El Tribunal Supremo Electoral ya ha trasladado los paquetes electorales a las sedes departamentales. Ahora procederá al envío de los paquetes a la Junta Electoral Departamental y faltando 24 o 48 horas serán trasladados los paquetes a los centros de votación. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Recordemos con cuántos votos han sido electos los presidentes de la República en los últimos 20 años. El 20 de marzo de 1994, Armando Calderón Sol retuvo la presidencia de la República bajo la bandera del partido Arena con el 68.35% de los votos. Arena logró un tercer periodo con la llegada de Francisco Flores, quien ganó el 7 de marzo de 1999 con el 51.96% de los votos. En marzo del 2004, Elías Antonio Saca mantuvo la presidencia con la preferencia del 57.71% del electorado. Y en 2009, el FMLN llegó a la presidencia de la República de la mano de Mauricio Funes, quien venció en las urnas con el 51.32% de los votos. Este año, según Fundaungo, se necesita un poco más de 1.3 millones de votos para ganar las elecciones presidenciales el próximo 3 de febrero. Con este dato, nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos, Manuel Burgos continuará con la entrevista. Gracias por continuar con Noticiero Hechos. Les decíamos que tenemos una entrega especial de Camino a las Urnas, que lo hemos combinado con Noticiero Hechos porque estamos hablando de temas que nos llevan a la elección presidencial que va a tener lugar el día domingo. Hoy, pues tenemos la visita aquí en la sala de redacción de Noticiero Hechos de dos analistas ya conocidos por todos ustedes, el doctor Jorge Martínez Menéndez y también Janet Aguilar, pues que tiene amplia experiencia en temas electorales y también en temas de seguridad pública. Y en este momento vamos a hacer precisamente un análisis de lo que ha sido la campaña. Estamos ya por entrar a ese silencio electoral, pero desde su punto de vista, esta ha sido una campaña en la que nuevamente se vale todo cuando vamos a elecciones, porque si bien vimos a los candidatos firmando que iba a ser una campaña de altura,
si analizamos y revisamos lo que se ha publicado, lo que se está diciendo en redes sociales, encontramos que ha sido una campaña en la que nuevamente pues, se ha entrado a un juego hasta cierto punto peligroso. Pero ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de esa campaña? ¿En qué han acertado y en qué han flaqueado quienes aspiran a gobernar a El Salvador? Bueno, yo creo que en términos generales la campaña ha sido un reflejo fidedigno de la naturaleza de nuestra clase política. Básicamente lo que hemos tenido es una campaña violenta, ¿verdad?, basada en la descalificación, en el uso de guerra sucia, de estrategias de publicidad de ataque al adversario, de descalificación, de denigración del adversario y de poca capacidad de propuesta. Por otra parte, ha sido una campaña banal, ¿verdad?, que centra sus estrategias principalmente en spot publicitarios, en el uso abusivo, me parece a mí, también de la penetración de las redes en este caso, en donde básicamente ha habido poca capacidad de propuesta. Digamos, si examinamos, por ejemplo, los spots, de 4 spots, 3 son de ataque, de denigración, de descalificación del adversario y 1 es de propuesta. O sea, se ha perdido, me parece a mí, la oportunidad de que los candidatos profundizaran en los graves problemas que están afectando a la población. Realmente a lo largo de los 5 años, este periodo es como la oportunidad de oro que tienen los representantes, digamos, en este caso de la clase política, para abordar los problemas que están aquejando a la población. En este caso, básicamente hemos visto un continuismo de las campañas anteriores y pese a que los candidatos se han presentado como caras nuevas, caras renovadas, en realidad han replicado las mismas prácticas e incluso profundizado estas prácticas de guerra sucia, de descalificación. Doctor, ¿cuál es su evaluación de la campaña? Ya casi estamos por llegar a ese periodo de reflexión, como le dicen los expertos en temas electorales, a ese espacio en el que el ciudadano se supone debe decidir por quién va a emitir el voto el día domingo. ¿Cómo ve usted este espacio en el que se supone se tendría que haber hecho propuestas? Mire, yo esperé después del mensaje que el pueblo votante dio para los partidos en el mes de marzo del año pasado, que hubo un gran ausentismo. Pensé que los partidos iban a tomar las cosas más en serio. Pero lo que sí veo yo es que las cosas que al pueblo indignan, las necesidades más sentidas del pueblo, que son conocidas de todos, no encontraron respuesta en esta campaña. El tema de la seguridad, por ejemplo. Yo no recojo ninguna solución de todas las propuestas que diga hoy se van a resolver el problema de la violencia en El Salvador. Son las mismas propuestas. No hay cosas nuevas. En el campo de la educación, por ejemplo, que es tan mala en este país. Cuando llegó el actual ministro de Educación, con el prestigio que él traía de educador, creímos que iba a hacer las cosas buenas. Pero la verdad es que el ministerio ha ido de mal en peor. En distintos temas tan sentidos por la población, en cuanto a seguridad, en cuanto a desempleo, en cuanto a pobreza, no vemos. Porque no se resuelve el problema tampoco con asistencialismo, porque el asistencialismo genera dependencia también. Hay que pensar en el desarrollo, porque el asistencialismo es enemigo del desarrollo. El asistencialismo hace que la gente se conforme con la pobreza en que vive. Pero sinceramente no he visto de ningún candidato propuestas que sean serias. Aquí se han venido a presentar propuestas como para resolver los problemas del país, de crear un aeropuerto el más grande del mundo en un departamento de San Salvador. Y digo yo, bueno, sin tráfico aéreo, pues. Porque está bien que en esos continentes como Europa, en donde llegan aviones de los 5 continentes del mundo, tengan grandes aeropuertos. Pero digo yo, esas son de las cosas que uno dice, o que simplemente le digan, mire, 300,000 empleos nuevos o 350,000. Si eso ya lo dijeron anteriores. Pero no vemos las cosas tangibles. Aquello que hablamos hace algún tiempo, de que tenían que de decir, esto voy a hacer,
con esto lo voy a hacer y de esta manera lo voy a hacer, con qué recursos. Eso no se ha dicho, pero definitivamente, y ya que en privado hablábamos del recordado Francisco Andrés Escobar, que al final, después de que hace su diagnóstico sobre la sociedad salvadoreña, dice, pero con estos bueyes tenemos que arar, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 candidatos que tenemos. Algunos dirán, bueno, el mío es bueno, pero hay mucha gente como yo que está pensando cuál será el menos peor de todos. Y yo creo que como yo habrá mucha gente pensando. Hay un elemento que me gustaría que abordáramos y lastimosamente este espacio es un poco más pequeño que la entrevista que tenemos en la mañana, pero me gustaría conocer su opinión. El abordaje que han hecho los candidatos sobre la lucha contra la corrupción. Hoy tenemos pues una situación que sale a la luz nuevamente y se pone en perspectiva el tema del pago de sobresueldos, se pone en perspectiva, digamos, una serie de cosas que han ocurrido durante los gobiernos que ha tenido El Salvador en los últimos 30 años. Pero qué decir, ¿cuál es el peso que puede tener, digamos, el tema corrupción a la hora de que el ciudadano decida votar el día domingo? Janet. Bueno, yo creo que en los últimos años este tema y el tema de seguridad han sido 2 factores que han erosionado fuertemente el apoyo electoral, sobre todo a los partidos tradicionales. Por eso precisamente Bukele capitaliza estos temas, ¿verdad? Y los posiciona, digamos, dentro de su propuesta y se presenta como un partido antisistema, como la antítesis del sistema político tradicional y que va a combatir la corrupción. Sin duda eso lo ve muy bien la gente porque esta ha sido como la gota, digamos, que ha profundizado el hartazgo de la gente, un hartazgo que no es nuevo. Pero sin duda que estos elementos son factores que siguen erosionando fuertemente a tanto Arena como en este caso al FMLN. Pero ¿no se podría caer el mensaje de Nayib Bukele cuando, por ejemplo, en las filas del partido por el que él se postula hay gente cuestionada por enriquecimiento ilícito o cuestionada por diversas situaciones que han ocurrido, digamos, en el ámbito político nacional? Por supuesto, ¿verdad? Obviamente, ya lo decíamos, hay una contradicción sustancial en términos de que se presenta como una nueva cara de la política, pero al final, digamos, el partido con el que se inscribe es el partido que forma SACA, uno de los partidos que está señalado, ¿verdad?, por graves hechos de corrupción en las anteriores administraciones e incluso por haber también acompañado o dado cobertura a toda la corrupción que se gestó durante la administración Funes. Entonces, obviamente se quieren presentar como, digamos, nuevas caras de la política, pero hay un lastre atrás que probablemente muchos ciudadanos no ven, ¿verdad? Sobre todo porque él ha tenido dentro de su estrategia, digamos, ha intentado o ha tenido la habilidad de distanciarse o de tratar de tomar distancia del partido con el que se inscribió. Y esto lo hemos visto en toda la campaña, ¿verdad? Vemos como en el cierre incluso... Pero lo ha logrado. Yo creo que en términos del ciudadano más crítico, el ciudadano más informado, más bien ha perdido apoyos. A mí no me cabe la menor duda que la decisión de Bukele de inscribirse con Gana le restó apoyo, sobre todo en un sector de clase media, clase, digamos, media alta, ¿verdad?, que podían haber visto en él una alternativa. Creo que esa decisión sin duda le va a costar, digamos, varios miles de votos. Y bueno, vamos a ver al final cómo se traduce eso en términos de los resultados más concretos. Pero sin duda hay un tema que se cuestiona en términos de que se presenta como un político antisistema, pero a la base, digamos, a la sombra, digamos, probablemente de su gabinete y de el financiamiento de sus apoyos políticos están la vieja política, los viejos actores, ¿verdad?, que a lo largo de los años pues han tenido una grave responsabilidad en los hechos de violencia, de corrupción que el país ha tenido. Esto sin duda genera mucha incertidumbre en términos de, digamos, al final, quiénes son los que verdaderamente nos van a gobernar, ¿verdad? Él es la cara visible, pero hasta ahora no sabemos, por ejemplo, quién ha financiado su millonaria campaña. Sabemos que a la luz, al menos de algunos datos, es el partido que más dinero ha erogado en campaña publicitaria, por lo menos hasta octubre. Sin duda que estos números han crecido y el pueblo necesitaría saber quién está financiando esa campaña, ¿verdad? Se habla de personajes oscuros de la política vinculados a Funes, vinculados a SACA. Y obviamente toda esa opacidad genera también preocupación en términos de quién va a ser realmente el gabinete paralelo que nos va a gobernar.
Muy bien, doctor, su evaluación del abordaje que se hace en el tema corrupción y también el peso que puede tener a la hora que el ciudadano tome una decisión. ¿Cuál es su análisis, doctor? Bueno, mire, la clase política tomó una decisión de apartarse de una disposición constitucional y adoptar aquello de la presunción de inocencia como para aspirar a las candidaturas. Resulta que la presunción de inocencia es que alguien se presume inocente mientras no haya sido condenado en juicio. Pero cuando tanto en la Constitución como en el Código Electoral se habla de requisitos para poder ser candidato, esto dice que tienen que ser por notoriedad. La notoriedad es completamente diferente a la presunción de inocencia, porque una persona puede no tener una sentencia en firme, pero si ya notoriamente sabemos que es pícaro, que ha sido condenado por un tribunal de ética gubernamental, que la Corte lo ha señalado por violaciones a las leyes de El Salvador, por actos de corrupción, pero como siempre hay un recurso y, por ejemplo, pueden durar años, ¿verdad? Una casación puede durar 7 u 8 años en la sala de lo penal, o un recurso de la sala de lo contencioso puede guardarse incluso por años, ¿no? Entonces se están religiendo los mismos que, de acuerdo a lo que la Constitución dispone de que sea por notoriedad, una notoria honradez y una notoria moralidad y una notoria educación, eso se ha hecho de lado y se dice no hay sentencia condenatoria, pero eso no es la Constitución eso no lo dice la Constitución. Entonces es a conveniencia, ¿no? Y el día en que querramos tener contendientes por los cargos públicos que sean personas de notoria honradez, de notoria moralidad e instrucción, el día que se aplique lo que la Constitución manda, entonces vamos a empezar a tener funcionarios mejores. Pero ahorita no, ahorita bajo la presunción de inocencia están algunos ya condenados, pero porque hicieron una apelación, que luego una casación, que luego se fueron a un recurso contencioso administrativo, etcétera. Entonces eso es parte del sistema corrupto que tenemos. Pero cuando un político que aspira a un cargo público tiene ganas de hacer las cosas, presenta hasta proyectos de ley desde que es candidato. Pero aquí no hemos visto ningún proyecto presentado por ningún candidato. Todos hablan de que van a combatir la corrupción. Algunos dicen, mire, vamos a traer la CICIG, pero sabe que no la puede traer porque no tiene la fuerza parlamentaria para traerla y la clase política no la quiere. O si no, le va a pasar lo mismo que a Funes, que creó el Instituto de Acceso a la Información y eso le perjudicó. Y este va a decir, bueno, yo voy a mandar a traer las CICIG para que a mí me metan preso, sobre todo que ya estoy investigado, aunque lo diga, es del diente al labio. O sea, de que no me da seguridad ninguno. Quizás el único que no tiene miel untada, porque como aquel dicho que dice, de que el que anda entre la miel algo se le pega, el único que no tiene miel untada es el ingeniero Josué Alvarado. Pero claro, un partido nuevo, sin mayores recursos, y vender una bandera nueva es difícil. Vea usted toda la inversión que ha hecho Gana vendiendo su nueva bandera. Es dineral invertido en televisión, en esto y en lo otro. No es fácil vender una bandera nueva, pero sí, en el tema de corrupción, anticorruptela, nos siguen debiendo todos los partidos. Muy bien, le agradecemos esta noche al doctor Jorge Martínez Menéndez por acompañarnos. Gracias, doctor. Y también le agradecemos a Yaneta Aguilar por darnos su punto de vista sobre estos temas que forman parte de todo lo que está viviendo El Salvador previo pues, a esta campaña electoral. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Vamos a continuar con más información. Las leyes electorales salvadoreñas comprenden el periodo conocido como ley seca, es decir, no se puede consumir ni distribuir licor el día antes de la elección, el día de la elección y el día después de la elección. Sobre este tema en específico nos habla nuestro compañero Ernesto Cornejo. Ernesto, vamos contigo, buenas noches.
Buenas noches, Manuel, y buenas noches a nuestros amigos televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, a esta hora me encuentro ubicado en la zona real, acá en San Salvador. Les quiero mostrar cómo se encuentra el panorama a esta hora del día. Acá en este lugar sabemos que por años se ha caracterizado por ser un lugar donde hay restaurantes de todo tipo. ¿Por qué nos encontramos acá? Como ya lo mencionabas anteriormente, Manuel, y es que a partir de las 12 de la noche del 2 de febrero entra en vigor la prohibición del consumo y comercialización de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Esto previo a las elecciones a desarrollarse el próximo 3 de febrero en el país. Así que a todos los ciudadanos, atención, porque las autoridades han mencionado que aquellas personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol antes, durante y después serán acreedores de una infracción. La leve estará costando 114.85 y la más grave suma más de 1.142.85, han dicho las autoridades tanto del Tribunal Supremo Electoral como también de la Policía Nacional Civil. Es por eso que ellos también desplegarán a partir de las 12 de la medianoche del 2 de febrero dispositivos de seguridad en aquellos restaurantes, calles y arterias donde las personas pues comúnmente son detectadas manejando bajo los efectos del alcohol. Así que la recomendación está que no vaya a consumir bebidas embriagantes, pues vamos a un periodo electoral, por lo que las autoridades han mencionado que se mantendrán vigilantes, pues esto puede provocar posibles altercados a la hora de ejercer el sufragio, y pues es lo que ellos están evitando, poder que se generen esto a nivel nacional. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener pendientes de esta información. De igual manera les estaremos llevando todos los pormenores relacionados a este y a otros temas electorales que sabemos están en la palestra pública estos últimos días. Este es mi despacho que les tengo hasta esta hora de la noche desde la zona real acá en San Salvador. Bueno, gracias a Ernesto Cornejo, ahí tenemos parte de la información. Les recordamos a usted ese dato importante. La ley seca comienza el día sábado a las 0 horas, sigue el día domingo y se mantiene hasta el día lunes. No se va a poder, digamos, proceder a la venta ni distribución de licor durante esos días. También el silencio electoral comienza mañana a la medianoche. Así es que eso es importante, Rosana. Así es muy importante, así como también las actividades que han realizado los diferentes candidatos a la presidencia. Por ejemplo, el candidato por Arena, Carlos Calleja, visitó los municipios de Colón, Puerto de la Libertad y Santa Tecla, donde compartió con sus habitantes algunas apuestas de su plan de gobierno, que contempla planes específicos para cada sector, teniendo como principal objetivo superar dos retos fundamentales: la reactivación de los sectores tradicionales y llevar la economía al siglo XXI. En la zona de Colón habló de la importancia de impulsar al sector agrícola nacional por medio de dos apuestas clave: Agroamigo y Sembrando Oportunidades. Y en este momento les vamos a invitar a ustedes a que fomenten en sus hijos los valores ciudadanos y al llevarlos a votar ese 3 de febrero a las elecciones infantiles que está organizando Red Salvadoreña de Medios. Este año estaremos en 2 lugares. La sede número 1 será en Dreamland, aquí en el Boulevard Santa Elena, frente a la Embajada de los Estados Unidos, y el otro será Plaza Mundo, en el Boulevard del Ejército, en el kilómetro 4,5, en el municipio de Soyapango. Así es, los primeros 700 niños en votar en cada sede recibirán un frasco original de vaca olinita, y al mostrar su dedo marcado, van a disfrutar de promociones especiales en Dreamland y Plaza Mundo. Será una jornada llena de mucha diversión y los esperamos. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. Aproximadamente 23,000 agentes de la Policía Nacional Civil formarán parte del dispositivo durante las elecciones presidenciales. Brindarán seguridad a los más de 5.6 millones de votantes que se espera asistan a los 1.595 centros de votación. Contarán con el apoyo de la Fuerza Armada, que participará en tareas preventivas que se implementarán en carreteras y zonas residenciales para evitar el cometimiento de ilícitos. Día sábado 2 de febrero vamos a estar el 100% de los policías, también durante el día de las votaciones y el día siguiente. Si todo termina normalmente, el día siguiente estarían levantando las licencias
¿verdad? Esperamos también dar una seguridad en lo que es el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde el Tribunal Supremo Electoral tiene todos los equipos y los servidores, las computadoras, para poder hacer el proceso del escrutinio preliminar y poder dar los resultados a tempranas horas de la noche del día domingo 3. Tenemos una seguridad interna que va a estar apoyando al Tribunal Supremo Electoral, a la Fiscalía Electoral y todas las personas que estén internamente en un centro de votación. Y también les comentamos que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, dijo que ya se encuentran listos para ejecutar un plan que garantice que los patronos brinden los permisos necesarios para que el 3 de febrero los empleados puedan emitir el sufragio con un permiso especial y que este tiempo no les sea descontado. Agregó que si se les negara el permiso para ir a votar, la empresa recibirá pues una sanción de $57.17 por cada empleado al que le nieguen ese permiso. La titular de Trabajo también señaló que las empresas deben dar el día libre con goce de salario a los empleados que participen como miembros de la Junta Receptora de Votos y otros cargos dentro de la elección presidencial. El día domingo hay personas que tienen turnos. A estas personas precisamente los empleadores deberán darles el permiso. Por supuesto, van a emitir el voto y luego regresan a su trabajo para que no se les descuente y además que no se afecte la productividad de la empresa. Para las personas sorteadas o para las personas que han participado en el proceso electoral, sea por decisión propia, también tienen el derecho del descanso, no solamente por sorteo, sino por decisión de cada persona, tiene también derecho a gozar con goce de salario el siguiente día. Otras noticias en el siguiente resumen. 175 familias productoras de la Libertad recibieron silos metálicos con capacidad de almacenamiento de 18 quintales de granos básicos. El adecuado resguardo de las cosechas garantiza la alimentación de las familias y la seguridad y soberanía alimentaria del país. Los graneros permiten a las familias conservar los granos básicos libres de contaminantes, mantener el valor nutritivo, disponer de alimentos de buena calidad y almacenar semilla para siembra. El Salvador mejoró 7 posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2018, producido por Transparencia Internacional, y subió 2 puntos su calificación con respecto a 2017. Transparencia Internacional resaltó a El Salvador como uno de los 3 países de Latinoamérica con avances dignos de mención en la lucha contra la corrupción. Guatemala y Honduras, con apoyo internacional, no han logrado mejorar el combate a la corrupción, agregan. Y nuevamente les queremos invitar a que fomenten en sus hijos los valores ciudadanos y llevarlos a votar este 3 de febrero a las elecciones infantiles que estamos organizando aquí en Red Salvadoreña de Medios. Este año vamos a estar presentes en 2 sedes, Dreamland en Boulevard Santa Elena, frente a la Embajada de los Estados Unidos, y Plaza Mundo en el Boulevard El Ejército, en el kilómetro 4,5, en el municipio de Soyapango. Los primeros 700 niños en votar en cada sede, escuche usted, van a recibir un frasco original de bacaolinita y al mostrar su dedo marcado van a disfrutar de promociones especiales en Dreamland y en Plaza Mundo. Será pues una jornada llena de mucha diversión, así es que les comentamos que los esperamos en estas 2 sedes. Vamos a cambiar radicalmente de tema para comentarles de una noticia de última hora, y es que se ha reportado un nuevo hecho de violencia. Se trata de un triple homicidio de personas sin identificar. Hasta el momento estas personas, mejor dicho, no han sido identificadas. Este triple homicidio ocurrió en la calle principal del Cantón San Jerónimo, en Los Planes de Nejapa, dice, y al parecer las víctimas serán empleados de una carbonera y fueron atacados a balazos por sujetos a bordo de un vehículo. Les repito, esta es una información en desarrollo, un triple homicidio que ocurrió en la calle principal del Cantón San Jerónimo, Los Planes de Nejapa. Los equipos de Noticiero Hechos ya se encuentran en el lugar. De hecho, estas imágenes han sido captadas por los compañeros que se encuentran pues dándole cobertura a esta información que, como decíamos, está en desarrollo. Son 3 personas las que han muerto. Hasta ahora desconocemos sus identidades. El único dato que tenemos es eso, de que les dispararon desde un vehículo y que esto ha ocurrido allá en la zona de Nejapa. Es parte de la información que vamos a estar ampliando mañana en Hechos AM.
Así es, y nosotros nos tenemos que despedir, pero les hacemos la amable invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 8, pero vamos a estar hasta las 10 de la noche siempre con esta cobertura especial, con estas entrevistas y ahondando un poco más en las campañas y en las declaraciones de los candidatos, esto previo a las elecciones del próximo domingo. Así es, así nos despedimos, gracias por habernos acompañado en este día y por supuesto esperamos contar con ustedes mañana.